la importancia de adoración en nuestra vida espiritual, pero realmente es la meta de todo. ¿Okay? Fuimos hechos para adorar. Y hay muchísimo que podemos hacer acerca de eso en diferentes sentidos. De hecho, he pensado en organizar el mes para decir que cierto lunes vamos a hablar de una virtud, otro lunes vamos a hablar de oración, otro lunes vamos a hablar de liturgia, algo así, ¿no? Otro de historia, tal vez hacemos un plan. ¿Okay? Pero el propósito de nuestra vida es la adoración de Dios. No es un extra, no es algo que hacemos si nos alcance el tiempo, sino es el propósito de todo. Y adoración tiene un significado específico. A veces hablo de adoración como cantos carismáticos, algo así, ¿no? No se trata de eso, sino adoración es de reconocer el dominio absoluto del Creador y reconocer nuestro nada ante todo, ante su majestad, ¿no? Y adoramos mejor cuando podemos bajarnos más y exaltar su grandeza más. Es decir, cuando la separación es más aparente, más obvio, ¿no? Entonces, es un hecho de que Dios hace todo por su gloria, ¿sí? Su gloria interna, la gloria que Dios tiene en sí, nunca puede aumentar. No podemos agregar nada a su gloria. Pero sí se puede aumentar lo que decimos es su gloria externa, extrínseca. Es decir, la manifestación de su gloria en su alrededor, ¿no? Por eso creó el mundo, para proclamar su gloria. Por eso nos hizo como criaturas racionales, para que pudiéramos participar conscientemente, libremente en la exaltación de su gloria. Es interesante cuando vemos la Biblia y considerando la historia de la creación de esta perspectiva, ¿no? Que los padres de la iglesia ven en Edén un santuario, la creación, todo lo creado, pero el jardín de Edén, el huerto de Edén, es como un santuario separado de lo demás, en el punto más alto, dicen, porque de allí salen todas las aguas que rigen la creación. Y cuando Dios dijo a Adán que tenía que cuidar, ¿no? y atender el jardín, es interesante que en el hebreo usa Dios las mismas palabras cuando da instrucciones a los sacerdotes de sus deberes en el templo. Entonces los padres de la iglesia ven un santuario y futuros santuarios como el templo o el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, y hasta el templo celestial de Nueva Jerusalén son en cierto sentido una reproducción de ese santuario primitivo, ¿no? Original. ¿Y qué pasa ahí? El hombre está en comunión con Dios, porque allí Adán andaba, caminaba con Dios, dice. Y es interesante también de que después de Adán y Eva, sus hijos, Caín y Abel, sabían ofrecer sacrificio. ¿Dónde aprendieron eso? No hay revelación que dice que Dios manda hacerlo, sino aprendieron de su papá, de Adán, que también a lo mejor sabía ofrecer sacrificio a Dios como el deber principal de los hombres, ¿no? Entonces, eso, adorar a Dios, y la manera en que un hombre lo hace es a través de sacrificio, porque tiene que destruir todo lo que es o todo lo que tiene. Como dijimos, ¿no? Es reconocer la alteza de Dios
y la nada del hombre, que se expresa a través de un holocausto, la destrucción, que sea literalmente por destruir algo nuestro, o simbólicamente a través de un animal que representa el corazón contrito. Pero es esa obra de ofrecerle lo mejor. Y Jesús tenía eso muy claro. Jesús, eso es otra vez del libro que estaba citando la semana pasada de Cecil Bruyère. Jesucristo no tenía otro propósito que dar a su Padre toda la gloria de su santa humanidad. Era capaz de ofrecerle y no limitó su sello a este esfuerzo por su propia parte, sino que quiso atraer hacia él todos aquellos de los que estaban constituidos como cabeza. Dio a conocer esta regla con el ejemplo y la palabra, revelándonos los planes ocultos y los deseos secretos de la siempre bendita Trinidad. Así que Jesús, además de redimirnos de nuestros pecados, eso es el lado negativo, digamos, ¿no? De quitar el pecado, tuvo que cumplir con algo que éramos capaces de hacer por nuestra cuenta, que es de ofrecer un sacrificio aceptable y valioso a Dios, porque ¿qué puede ofrecer un hombre a Dios? Nada tiene valor. Y Dios mismo lo dijo, ¿no? Y yo no quiero sus toros y sus sacrificios de animales. ¿A poco piensas que no tengo hambre? No. Lo que quiero es el corazón contrito, ¿no? El ofrecimiento del corazón. Pero si Jesús era capaz de ofrecer un sacrificio digno de Dios, porque siendo Dios, teniendo una humanidad perfecta, podía ofrecer un sacrificio realmente divino, y por formar una iglesia a través de la cual nosotros participamos en la misma ofrenda, cumple con este problema que teníamos de tener manos vacías, incapaces de ofrecerle algo digno, ¿no? Entonces, vemos eso también si consideramos en el Evangelio de San Juan, el encuentro con Jesús, con la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob, y tienen una conversación acerca de, y dice, los judíos dicen que tienen que alabar a Dios en Jerusalén, nosotros decimos que aquí, y Jesús dice, no, de que mujer, créame, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice, los verdaderos devotos adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y los padres de la iglesia interpretan eso, espíritu y verdad, de referir al Espíritu Santo, y la verdad, el logos, el verbo de Dios en la Santísima Trinidad. Y en nuestro bautismo fuimos constituidos precisamente para alabar a Dios. De hecho, el carácter del bautismo, hay 3 sacramentos que nos confieren carácter: bautismo, confirmación, orden sacerdotal, y tienen una orientación, es una capacitación de alabar a Dios, nos da derecho y deber. Y es como los monjes, si han visto un monasterio, tienen su lugar en el coro donde como representantes de la iglesia ofrecen perpetuamente ese sacrificio de alabanza. Podemos concebir nuestro bautismo como designándonos un lugar en el coro divino. Por eso Dios nos hizo, para alabarlo. Entonces, estamos en un gran error cuando minimizamos la importancia de la liturgia, el culto, como han hecho en muchos lados en la iglesia. Y también considerando ese derecho y deber que tenemos a través del bautismo, pues qué pena entonces los que no alcancen
que son designados, sellados en su bautismo para hacer eso, si van al infierno será su peor pena, porque su lugar quedará vacío. Porque Dios lo hizo para estar en ese coro celestial. Entonces, la señal, según este dicho de Jesús a la mujer samaritana, la señal por la que la nueva raza será reconocida es por su forma de adorar a Dios. El pueblo de Dios verdadero es que lo alaba como Él merece y como Él manda. Los verdaderos adoradores son aquellos que viven en Dios, para Dios y con Dios, perseverando en la única actitud que corresponde a las criaturas inteligentes, cuya actividad entera tiende incesantemente hacia Dios. La inteligencia que Dios nos dio, la voluntad libre que nos dio, es para que podamos alabarlo racionalmente, ¿no? Y libremente con amor. En la pila bautismal, los verdaderos adoradores nacen a la vida sobrenatural a hacerse cristianos. Y hay muchos símbolos hermosos en el bautismo, pero uno que es recibe la crisma en la cabeza, la corona de la cabeza, designando el bebé desde ese momento participante en el sacerdocio de Cristo. No como ministro, hay distinción allí, pero como uno que tiene deber de ofrecer sacrificios. Y además, en el rito tradicional, recibe la sal de sabiduría en su lengua, conservando ese órgano sencillo e humilde para su gran papel de ser un día el debido trono de Dios. La sal que ponemos en su boca. El verdadero adorador tiene que tener completa la separación entonces en sí entre la oscuridad y la luz. Y que la característica especial de tal es la solidez en el bien, de tender en todo. Por eso necesitamos las virtudes, para que no desviemos hacia el mal, sino que dirijamos todo hacia el bien que estamos alabando y adorando. Hay mucho más que podemos decir acerca de alabanza, ¿no? Adoración. La adoración es el acto más noble que una criatura inteligente y libre puede realizar. Es la forma del amor divino que hace volver a Dios en un espíritu creado. Es el homenaje de sumisión, de sujeción, y obediencia perfecta, ofrecido por un ser contingente, es decir, que depende de otro, al ser necesario. Y esa disposición no es para una hora los domingos, sino es una disposición constante, permanente, que reconoce en todo el dominio de Dios. Ahora bien, profundizando un poquito más para terminar, porque no podemos estar todo el día en el templo. Si decimos que tenemos que adorar a Dios, y no podemos estar todo el tiempo en el templo, ¿cómo logramos eso? Pues esta autora que tiene una reflexión muy hermosa, recordándonos de que a través del bautismo fuimos hechos templos de Dios vivo. Es decir, el Espíritu Santo vive en nosotros cuando estamos en gracia. Entonces, ese sacrificio continúa en el templo que es el alma de cada quien. El altar es el corazón, la ofrenda es la voluntad. Las rúbricas son determinadas por la inteligencia y las virtudes que ordenan las acciones y poderes. Y entonces, si entendemos así, que belleza en la liturgia exterior empieza
o depende de una belleza en la liturgia interior, la disposición permanente de estar sacrificados por Dios y en torno a la belleza de la liturgia que ayuda y forma esa disposición en el alma que continúa ya cuando salgamos del templo. Igual en la liturgia necesitamos apartarnos de todo lo profano, también en el templo interior. Necesitamos quitar todo lo que es profano, todo lo que es indigno de Dios. Tiene que ser adornado con belleza, con rectitud. No queremos guitarras y tambores en la liturgia interior tampoco. Entonces, tenemos en nuestras manos la fórmula, el método de su... Pensara que ya había hecho suficiente porque no había permitido que fuera totalmente profanado. Eso es un error, ¿no? Que muchos pensamos que es suficiente en el templo simplemente, no tener ritos satánicos y ya está bien la liturgia. Igual en la vida espiritual pensamos, pues si no caigo en pecado mortal, todo está bien. Pero no es así. Tenemos que estar anhelando hacer lo mejor por Dios en el templo, en el adorno, en la liturgia, perfeccionando lo que hacemos, igual en el interior. ¿Okay? Sin embargo, tal es el cuadro de las almas que descuiden el cuidado de su propia perfección. Dios tiene todo el derecho de reprocharles su inconsistencia al querer tener en la iglesia lo que ya no desean tener en su interior. Aquí tenemos algo profundo para meditar. Que estaremos todos de acuerdo que no queremos profanación del Santísimo, no queremos comunión en la mano, no queremos guitarras en la misa, no queremos banalidad en la liturgia, pero ¿cómo es que toleramos esa suciedad en la liturgia interior, en el templo del alma? Y de que si decimos que es una profanación, no es aceptable que hagan eso en el templo, pero descuidamos el interior, pues nosotros realmente si venimos a la misa sin esa disposición de buscar la perfección, también en cierto sentido estamos profanando lo que hacemos aquí. Porque Dios, las Escrituras lo dicen, ¿no? De que somos como las piedras de un edificio espiritual. De como ciudadanos del cielo y miembros de Dios. Nosotros también forman parte de esa liturgia y aún más cuando llega a su perfección en el cielo. Entonces tenemos que tener el mismo deseo, el mismo empeño para perfeccionar la liturgia en el templo, pero también la liturgia interior, que es una disposición constante para ofrecernos en oblación, en holocausto. Cosas pequeñas, pero también preparándonos para la ofrenda más grande. Benedictio de omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat sobre vos, et mania semper. Amen.